and then we'll get started. Okay, looks like we're good. All right, so I Vamos a want to welcome comenzar. all the devotees. So El día de today hoy we have estoy a very muy lovely emocionada. devotee. Vamos a entrevistar a I'm really una excited to interview devota because muy somebody that encantadora. I've Es alguien con talked to quien here and there he on podido calls for the hablar last 5 aquí y years allá and algunas wanted to become, ocasiones boy, I'd really like to y get que to know siempre he them a sentido little o better pensado que me and gustaría learn more about conocer un his poco work. más So de su vida, de Krishna su fulfills historia. all Y desires. bueno, So Krishna I'm complace going to todos read los her short deseos. bio and then we're going to turn things Así over que to voy a her. leer una pequeña Sargrahi biografía. Dasi was born in Poland Sargrahi in Dasi nació en 1978. Polonia So you can all do the en math, figure out how old she 1976, is. así que todos pueden hacer las matemáticas para calcular qué She edad joined tiene. ISKCON in 1997. She Y served se in unió a temples ISKCON en in Poland and 1997. Spain. Ella sirvió en Together diferentes with templos en her first Polonia husband, y en España, Gopal junto Taru. con After su moving out of primer the Talmud, esposo, she and her Gopal husband, like Taru. millions of other Poles, Y ellos traveled viajaron to por different diferentes European países, countries for en work. diferentes They came regiones. in Y contact alrededor with del Guru año Maharaj 2009, ella around entra en contacto con su 2009 Guru Maharaj. and were initiated in Y en el año 2011. 2011 Sargrahi recibe has been iniciación. drawing since her childhood. Ella comienza a dibujar desde muy pequeña y su arte combina técnicas clásicas con un giro moderno. Desde el 2015, ella ha estado casada con Gurupad Das en Finlandia, en donde vive con su Sadhguru Chaitanya Mahaprabhu, su hija Radha y su pato Frodo. Linda compañía. Sí, así es, Frodo. Lo he visto en algunas fotografías. Sí, Guru Maharaj lo notó y se dio cuenta de que era algo muy importante para mi hija. Sí, en definitiva son una parte importante en la vida. Así que me gustaría comenzar haciéndote la pregunta, al crecer, ¿hubo alguna cosa que te ayudara a tomar este camino espiritual, a hacer algo muy diferente, o solo vivías como el 90% de las personas? Bueno, primero que nada quiero agradecer por invitarme. Es mi serie favorita en la Sangha Lecture, o una de las favoritas. Estoy muy feliz y un poquito asustada. Eso te iba a decir, tienes que tener cuidado porque tu esposo también está haciendo una serie. Sí, sí. Respondiendo a tu pregunta, creo que siempre hay muy seguido se les hace esta pregunta a los sadhakas: ¿por qué estás aquí? Y tal vez en mi juventud mi padre era una persona atea, aunque siempre estaba por un lado criticando a Dios, en quien aparentemente no creía, así que había una mezcla en él. Y mi madre era católica pero no practicaba. Por otro lado, mi abuela practicaba un poco más y mi padre todo el tiempo estaba retando a mis tías que iban todo el tiempo a la iglesia. Y por otro lado, yo nací en una realidad comunista. El tiempo de comunismo por muchos años en mi infancia eran tiempos de pobreza, no teníamos mucho. No teníamos muchas alternativas, como por ejemplo la primera televisión a color fue cuando tenía 15 o no, tal vez 10. Y recuerdo que había un tiempo en el cual era el tiempo en que llegaban las naranjas a Polonia para Navidad y siempre había un anuncio en la televisión. Las naranjas ya llegaron a la
al muelle, ya se pueden comer naranjas. Eso era en Navidad. Yo probé la banana In cuando the tenía same 12 time, años, we had really beautiful childhood. y, pero al mismo tiempo tuvimos una infancia muy bonita porque, pues digo, nunca tuve una Barbie o todos estos juguetitos. No tenía And Lego, no tenía Barbie o Playmobil, todos estos juegos, pero we had teníamos diversiones muy simples que eran mejores que otra cosa. Podíamos jugar con el palo todo el día o con la naturaleza y demás. Con mi hermano tuvimos una niñez muy bonita, memorias que me acuerdo con nuestros abuelos, íbamos a la aldea y mi abuelo siempre estaba haciendo trabajo en su taller y nosotros estábamos en el taller o en el bosque jugando, caminábamos 1 hora y media para volver del bosque, jugábamos en la naturaleza, veíamos animales. Cuando leía historias de Krishna, yo pensaba, bueno, se parece mucho a este bosque, es algo muy dulce y siempre esta inocencia de los lilas me parecía muy cercana a mi niñez, por así decirlo. Mi padre era así, muy trabajador, etcétera. Tuve una infancia muy linda, pero al mismo tiempo, pues algo de sombra. eh, Siempre sentíamos que había algún tipo de, pues, de oscuridad en nuestra vida. Mi padre era un poco narcisista, en su personalidad un poco narcisista, y era un poco difícil vivir con él. Siempre había algunos problemas, retos, aunque fui la hija favorita, la que siempre estaba con él y se sentía bien con él y demás. Yo me sentía elegida pues porque mi papá me trataba como una princesa, pero igual había algo de manipulación y al final del día yo sentía como que era engañada por la persona a la que más amaba y al mismo tiempo él también estudiaba psicología y aprendía todas estas técnicas de manipulación y me mostraba cómo hacer y qué inteligente él era. Y a mí me gustaba porque yo decía, wow, este es mi padre, pero lo chistoso es que su mejor amigo de aquel tiempo, ellos aprendían las mismas cosas juntos y él entró en una secta, no me acuerdo el nombre de esta secta, pero cuando yo tenía quizás ya era devota yo, había al menos 2 o 3 devotos que yo conocía que estaban fascinados por esta persona, por el amigo de mi padre, que era famoso, y era cosas pues peligrosas, ¿no? Mentales y cosas así. Algunos escándalos hubieron en los periódicos de esta persona que hacía cosas de manipulación psicológica, mentalismo y demás. Entonces, mi padre, que al mismo tiempo mi padre, pues digo, era mental y todo esto, crítico y comunista, pero era artístico, y él era un oficial en una cárcel, pero tenía un aspecto artístico, o sea, él tenía una posición alta de gobierno y por lo tanto tenía tiempo libre y hacía arte, le gustaba la música, le gustaba la música clásica y también me hizo familiarizarme con grandes ideas del arte y conexiones, y alguna conexión con Dios también me transmitió sin que se diera cuenta, sobre todo en el arte clásico que me compartió. El arte clásico está muy relacionado a Dios y yo sentí esto y esto lo obtuve de él a pesar de que él era ateo y tenía un lado oscuro, por así decirlo. Después de muchos años me di cuenta de este aspecto oscuro de mi padre y a pesar de que yo lo veía ser violento con mi madre, y yo tengo una memoria, me acuerdo, yo era muy joven en aquel tiempo, mi hermana no nacía todavía, quizás yo tenía 7 años, 6 años. Él trató de matar a mi madre y yo lo frené. No me di cuenta de que esto sería una carga muy fuerte, o sea, que me generaría toda una cicatriz en mi vida. No me di cuenta, pero fue un momento muy fuerte. Al mismo tiempo, yo lo idolatrizaba. Pensaba, ¿cómo otros no lo entienden? Él es genial o algo así. Este, yo lo veía como un artista que la gente no comprendía su genialidad o algo así. Ahora me río de mi inocencia y esto, pero sí fueron años de lucha pues con esta figura paterna. En aquel tiempo era un tiempo comunista
Y en mis años de juventud aprendí un poco de religión, pero no en la escuela, por las monjas. Había algunas monjas que inspiraban mucho, nos daban algunas clases, podían ser estrictas, pero al mismo tiempo te dabas cuenta de que sí te querían, o sea, de que sí se preocupaban por ti y de que se preocupaban por este aspecto de, de un país sin religión, ¿no? Y querían predicar. Y me gustaba ir a, a este lugar, a esta religión con las monjas. Y todos habíamos sido bautizados, habíamos pasado por primera comunión y confirmación, pero yo sentía que esto era más que nada como una cuestión social, para no ser excluidos de niños. Yo de niña recuerdo que había una tradición de tener, no sé cómo le llaman en inglés, pero durante el advenimiento de So I don't know if you know it, like Advent Down Mass. Es como es muy temprano en la mañana, es una tradición durante 4 días antes de Navidad. Y todos nosotros de niños teníamos estas velas y antes de ir a la escuela, que empezaba en las mañanas, 6:30, íbamos a la iglesia con estas lámparas y yo vivía en una cuadra. Era muy dulce entrar en las mañanas, todos nosotros niños con las lámparas, a pesar del frío y todo. Me acuerdo de este ritual como algo muy, muy bonito en mi vida. También antes de las Pascuas orábamos en Rosario y esto me movía mucho internamente. Cantábamos algunas canciones religiosas católicas, devocionales, y hay una que habla de María, de que ella sabe lo que va a pasar a Jesús y todo el dolor que ella siente, pero igualmente ella permite que esto pase. Ella tiene una revelación y a mí me daba mucha, o sea, me movía mucho esta canción de María sintiendo el dolor de Jesús y yo fui una chica idealista de chica, de pequeña. En aquellos momentos no sabía yo, no conocía esta parte de mi padre oscura, pero sí la parte artística entró a mi cabeza. Incluso me acuerdo que había un día de profesionales, de como una procesión en la calle, donde íbamos juntos, había muchos trabajadores de diferentes partes del mundo, bueno, de Polonia, y era como todo un desfile de la paz. Y yo me acuerdo que me sentía muy bien y muy feliz de hacer, o sea, me sentía importante de luchar por la paz. Tenía 10 años y me sentía muy afortunada de estar junto con los adultos marchando por la paz. Y desafortunadamente después crecí y la vida se fue complicando. Empecé a tener ansiedades. No sabía que tenía depresión en aquel momento o algunas tendencias de suicidio y algunas cosas así. Me sentía como que no estoy en el lugar adecuado. Claro, aprendí en la escuela muchas cosas acerca del trabajo, acerca de la guerra, acerca de la injusticia en el mundo. Y yo me preguntaba estas preguntas. Cada vez crecía más esta curiosidad. ¿Por qué el mundo es tan injusto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué algunos niños nacen con estas condiciones de pobreza, mueren tan jóvenes a los 4 años y con tanto dolor? En el catolicismo, el cristianismo, estas preguntas no se responden. No encontré allí esas respuestas. Yo le oraba a Dios, a Jesús, para que me manifestara respuestas. Dame, por favor, el conocimiento, la respuesta. Yo oraba. Un amigo se suicidó y yo iba a la tumba a orar, a la tumba de él a orar, y, y yo oraba, por favor, Jesús, dame alguna señal, a dónde tengo que ir, qué debo hacer. Y en estos tiempos encontré a los devotos, escuché de ellos, yo tenía unos amigos que eran artistas, músicos,
Teníamos nuestra propia revista de nuestro pueblo, donde teníamos poesía, novelas, algunos dibujos. Entonces hicimos una revista gratuita en nuestro pueblo y un amigo era vegetariano, lo cual no era tan popular en aquellos tiempos y era muy difícil en Polonia ser vegetariano. Y siempre iba a estos festivales musicales y decía y pensaba, estos devotos Krishna van a venir y me van a alimentar. O sea, ya se sabía esto, yo ya conocía que había devotos, pero no sabía bien de qué se trataba. Y un día mi hermano, de hecho, se interesó, él es un año más joven que yo, y él trajo 2 libros de Krishna que se los dio un sacerdote de su escuela y los abrí y, y yo me burlaba un poco de él, porque siempre un poquito dialogábamos de manera de... Uno trataba de ser mejor que el otro, discutíamos como hermanos, y yo veía este libro de Krishna, me burlaba un poco de él, pero él me enseñó estas imágenes y yo no lo podía creer. Yo dije, wow, qué belleza. Algunas eran simples, pero otras sí eran una obra de arte, eran pues, una cosa perfecta. Especialmente había algo de si había algo de Radharani era como algo muy extraordinario. Y yo veía que esta personalidad tenía una vida tan, tan hermosa, tan feliz y tan colorida. Y yo vivía en este mundo comunista gris, postcomunista, y esto me tocó mucho, me transportó, fue como un portal que me transportó. Y Yaduna Maharaj estaba visitando en Polonia y quizás hace 14, 13 años que ya está viniendo y fui a un festival, estaba lejos del pueblo, pero yo fui. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces fui al festival de los devotos y me encantó todo. Me encantó el kirtan. No entendía, de hecho, lo que pasaba, nada. Escuché la palabra karma, escuché la palabra reencarnación, lo cual fue muy grande para mí porque mi padre estaba conectado un poco con la meditación zen y con filosofías de Oriente, entonces sí me llamó la atención y pero nunca sabía, o sea, no sabía que había una palabra que describiera tanto y que describiera todos estos ciclos como la reencarnación, ¿no? Yo lo tomé como algo como, no sé, una palabra intelectual cool, pero después sí me quedé pensando y me cambió bastante. El programa me gustó mucho y lo mejor fue que les pregunté dónde se están quedando. No sabía si tenían templos y lo mejor es que la primera persona a la que hablé era Namara Sala, que ya había sido iniciado por alguien más. Ella fue mi primera conexión con los devotos. Me acuerdo de su rostro, lo encontré algún par de veces más en la vida. El prasadam no me gustó aquella vez, creo que tenía mucho condimento y un poco raro para mí, pero todo lo demás sí me gustó. Y en aquel momento se acabó muy tarde el evento, no había celulares, era el 97, entonces llamé a mi papá para que me recoja y sentí que si él encontraba dónde estaba, él hubiera pues como criticado y hubiera dicho, hablado mal. Entonces le dije que sí, fue mi amigo, que quería ir a verlos y le dije, sí, es una tontería, es una secta, son tontos y con estas ropas, como que yo sentí, yo tengo este tesoro y lo voy a proteger. Entonces ni siquiera te vas a poder, ni siquiera te vas a poder meter en mí, ¿no? O sea, eso es lo que yo hice, protegí mi fe de esta forma, funcionó de hecho, y lo traté, lo engañé, digamos, y, y yo estaba yendo a la escuela en aquel tiempo, yo ya tenía un poco de ansiedad en aquel tiempo, y mis calificaciones no eran las mejores, pero de alguna manera superé, o sea, pude pasar por el colegio, estudié un año y medio, después decidí irme al templo. Sentí como ya tengo mi edad, estoy perdiendo mi tiempo, ya perdí la mitad de mi vida, entonces tengo que moverme. Entonces me moví a Krakow y me fui al templo, me fui a vivir al templo.
Ahí estaba nuestro querido Braja Sundari, una devota, Braja Sundari. Era una devota muy, muy hermosa, tenía un cabello muy largo y yo vivía con ella en el ashram y fue un momento muy bonito para aprender las canciones, la filosofía. So what did your father do when ¿Y you ¿Qué, went? qué hizo tu papá cuando te fuiste al templo? ¿Cómo fue la reacción? Yo le mentí a mi papá. Y otra vez le tuve que mentir. Sí, sí. Entonces no tuviste, claro, era una personalidad narcisista, tuviste que mentirle. Sí, yo ya sabía cómo tratar con él. Eso lo aprendí con el tiempo. Y sí, aprendí a lidiar con él. Entonces me mudé. Yo le dije que me mudé de una universidad a otra. Le dije, bueno, por algunos meses le voy a decir y después le diré la verdad. Después de 3 o 4 meses le dije la verdad, que estaba en un templo y él dijo, yo ya sospechaba esto, pero en este momento ya estaba pensando una vida nueva con otra esposa, con otros hijos, así que nos dejó y ya no fue tan importante o no tenía tanto tiempo para, pues, para lidiar con esto, lo cual fue una fortuna para mí porque me permitió tener esta libertad. ¿Qué edad tenías en aquel tiempo? Yo tenía, yo creo en el 99 tenía 21 años. Ya eras una adulta. Entonces ya él no podía hacer nada legalmente, claro. En el templo yo tenía ceba en la cocina, a pesar de no estar iniciada, yo ayudaba en la cocina y ahí conocí a mi primer marido, Kalpataru. Mi primer marido se llamaba Madhavendra, Madhavendra Puri. Braja Sundari era otro nombre, tenía Pava Bhakti o algo así. Y había muchos devotos que vivían cerca, venían cerca, o sea, pues, venían a menudo a Krakow. Yo viví durante el verano, fui a los festivales de Indradyumna Maharaj durante 2 meses, a aprender también. Y nos enamoramos con Kalpataru y, y nos decidimos mover al Grehasta Ashram. Él me propuso muy rápidamente. Igualmente vivimos en el templo algún tiempo. Después nos movimos, quizás un año después o algo así. No me acuerdo cuánto tiempo fue, pero ya no podíamos vivir en el templo. Necesitábamos nuestra vida, colectar, ser independientes. Teníamos una vida muy sencilla, o sea, económicamente hablando, muy pobre. Era muy difícil en Polonia, ya que no habíamos acabado la universidad, era difícil encontrar un trabajo y era una situación difícil. Entonces, ellos tenían una casa muy grande, su familia, y intentamos algunos negocios que no nos funcionaron, pero sí teníamos un gran sadhana y visitábamos devotos por aquí y por allá. Finalmente nos mudamos al templo, a otro templo que no me acuerdo bien. No quería decir dónde fue, pero porque no tuvimos muy buena experiencia en España. A pesar de que las ideas eran muy hermosas, nuestra experiencia ahí no fue tan buena. Satsarup Maharaj escribió en su diario acerca de Krishna que él parece ahí el rey de los elefantes. Y yo me pregunto, ¿por qué dirá eso? ¿Cómo comprender esto? Y después ves ahí los, las pantorrillas de Krishna se ven muy fuerte, como las piernas de un elefante en esta deidad. Tenían una forma, sí, muy hermosa que armonizaba con su cuerpo estéticamente. Narani tenía una hermosa mirada en este lugar en España, un año y medio vivimos ahí. Hay mucho que decir y no fue una muy buena experiencia allí con la administración. No fue de hecho buena experiencia, sino fue muy mala experiencia. Nos fuimos de ahí y hablamos con algunos sannyasis de lo que pasaba, pero pues nadie podía hacer nada.
ISKCON estaba pasando ya por muchos problemas en aquellos tiempos. Había ya Ritviks, estaba Harikesh, también él había caído. Plenty of problems. Subhatra Maharaj estaba allí. Había muchos problemas alrededor de los yatras de Europa. On one hand, I understood, but on the other hand, Entonces, por un lado yo entendía, pero por otro lado yo sentía como, esto no es justo, como que había una gran escasez. Dejamos de cantar y de leer por algún tiempo, o sea, fue un trauma muy fuerte y pensábamos cómo los devotos pueden comportarse así. No quiero entrar en todos los detalles, pero de alguna manera ya lo hemos superado, trabajado, pero igualmente fue una experiencia que prefiero no hablar de esto. Y teníamos Seva en la cocina, estábamos cocinando para las deidades en aquel momento y siempre escuchábamos Vayans en su momento en la cocina y tuvimos la instrucción de que nadie puede escuchar Agni Deva. No podíamos escuchar a Agni Deva Prabhu porque él estaba escuchando de Tripurari Swami y yo sentí una rebelión y no seguimos esa instrucción. Después regresamos a Polonia, lo cual fue bueno para nosotros de forma económica y comenzamos a viajar de un lado a otro y haciendo la cuenta, estuvimos casados por 15 años y comenzamos 15 hogares en 6 países diferentes. Así que estábamos cambiando y cambiando todo el tiempo, sintiéndonos infelices, buscando algo. Y era duro que la única cosa estable en nuestra vida era conciencia de Krishna. En templos de ISKCON, porque en ese tiempo éramos devotos de ISKCON, y ahí comencé a dibujar. Comencé con una serie en la cual llamamos como Krishna domesticado, en el cual había una pequeña chica y en la cual ella tenía un pequeño muñeco de Krishna y en ese tiempo yo sentía que tenía que tener este Krishna en casa. Podía jugar a la pelota, podía tener un baño contigo y saltar y salpicar todo y este tipo de cosas. Y en el mismo tiempo, ambos de nuestros padres, es decir, mi mamá y su padre, murieron. Entonces eso fue como un golpe de realidad de este mundo. Y hay algo que Guru Maharaj dice bastante seguido, que se ha quedado en mi corazón, que nuestro trabajo en este lila es llorar y nosotros estamos aquí para decir adiós. Y en ese momento yo todavía no escuchaba las clases de Guru Maharaj, pero cuando lo escuché por primera vez lo entendí y realicé por qué estoy perdiendo el tiempo. En ese tiempo Kataparu comenzó a tener interés por otros sanghas, principalmente por todos los problemas que había en ISKCON y las respuestas que no encontrábamos. Y comenzamos a visitar otros templos. Visitamos templos de Narayana Maharaj, Mela de Paramatveiti Maharaj y por supuesto de Guru Maharaj. Yo en ese tiempo permanecía muy escéptica, pero intercambiamos algunas cartas con nuestro gurú de ISKCON acerca de Siddhar Maharaj, de la situación la situación en ISKCON y también acerca de tomar Shiksha de Guru Maharaj y recibimos respuestas muy, muy extrañas. Algunos años atrás estaban tratando de refutar con filosofía y en ese momento estaban como no, este es el único camino y nosotros tratábamos de explicar que nosotros también
y cómo muchas cosas no iban de acuerdo con el Tattva. Así que después de algunas semanas de intercambio de cartas, él dijo, nos escribió que la relación había terminado y que éramos libres de hacer lo que quisiéramos y si nos sentíamos inspirados, era lo más importante. Así que de alguna manera nosotros apreciamos eso. Y al mismo tiempo, Braja Sundari se unió a la misión de Guru Maharaj. Y esa fue la cosa que siento que yo la conocía a ella y sabía cómo era. Y sentí como, tal vez yo no sé algunas cosas, pero si ella está yendo, yo la voy a seguir porque sé que ahí está la verdad. Entonces comencé las clases, sabía que mi inglés no era muy bueno, pero las lecturas en el Sangha no eran tan difíciles y quedé muy impresionada por el acercamiento de Guru Maharaj a diferentes temas. Era muy diferente a ISKCON, como acerca de la homosexualidad, las mujeres, caer de Vaikunta. Y realmente me gustó mucho el acercamiento de Guru Maharaj. Sentí como él incluía a todos. Y también esto de Vaikunta era una pregunta que constantemente yo me hacía: ¿por qué estamos aquí? Nos caímos, él nos empujó hacia abajo. Esto no tiene sentido, es algo como psicópata, es mi padre. Entonces sentía algo de miedo. Así que eso fue algo muy importante para mí, poder verlo así y darme cuenta cómo era. Afortunadamente, esto que recordaba las Swami Call por Skype, para mí era esperar cada semana esto. Y esperaba verlos a ti y a Karnamrita. Era siempre como la cosa más dulce. Nunca los conocí, nunca los vi más allá del Skype, pero podía escuchar la voz y tú te veías realmente feliz. Y nosotros estábamos muy lejos en Polonia, no había devotos y para mí era realmente hermoso cada semana. Tú comenzaste en el principio de esas llamadas porque no éramos un gran grupo cuando comenzamos, 15 devotos a lo mucho, sí, lo recuerdo. Eso era impresionante. Fueron buenos tiempos, buenas horas, no había excusas. Y nosotros conocimos a Guru Maharaj en persona en el 2011 en Polonia, y en ese tiempo recibimos las 2 iniciaciones. Y cuando lo conocí no me sentía segura, tenía miedo porque mi relación con mi padre seguía como diciéndome: ¿estás segura que es la persona? Y sí, funcionó. Sus clases hicieron que funcionara perfectamente, y desafortunadamente después de algunos años, en los cuales, después de medio año de vivir en diferentes países, empezamos a ser más amigos que esposo y esposa, y yo sentí que necesitaba a alguien más cercano y que estuviera conmigo de una manera diferente, no solo como amigo. Ahora puedo hablarlo bien, pero en ese tiempo todo mi mundo colapsó. Era mi mejor amigo, nos entendíamos, nos gustaban las mismas cosas. Fueron más de 15 años juntos, así que fue algo de verdad muy difícil. Pero seguimos siendo amigos, contando uno con el otro, seguimos en contacto. Nuestras familias somos muy cercanos, seguimos muy cercanos. Nos visitamos lo más que podemos. Mi ex suegra sigue comportándose como si fuera mi madre y le gusta mucho Brigu. Así que algo que aprendí de él
es que él siempre pensaba por él mismo. Así que es algo que admiro mucho. Él me hizo entender qué tan insana era la relación con mi padre y cómo debía tener cuidado en otras relaciones porque tendía a confiar en personas que no debía y tener mucho cuidado con las relaciones no sanas. Así que él me dio esto y fue un regalo muy muy grande que siempre le voy a deber entre otros regalos. Él me dio esto y persona maravillosa y una persona muy importante en mi vida. Sí, esto es realmente poco común. Es decir, he escuchado algunas parejas que después de terminar el matrimonio siguen cercanas, pero es muy, muy inusual. Sí, claro, por supuesto tuvimos nuestros momentos en los que tuvimos que explicarnos, estábamos peleando, pero después nos explicamos y nos escuchamos cada uno al otro y todo se volvió a la amistad. Él es una persona maravillosa y siempre he tenido la suerte de encontrarme con personas maravillosas en mi vida. Claro, después de esto, muchas cosas de mi niñez me di cuenta que habían quedado dentro y que seguía luchando con muchas de ellas. Estaba checando la palabra porque en inglés se dice diferente. Esta larga lista de, como lo dicen en inglés, de aquello que queda de la realidad de relaciones abusivas, como remanentes que van quedando, y yo podía checar todos aquellos en la lista. Hay algo que realmente me molestaba, que se llama pobre regulación, y para mí era algo con lo que realmente luchaba. Para mí era muy fácil distraerme, enojarme. Cada sí podía ser realmente algo difícil. No, algunos días no lo seguía porque estábamos viajando, era una excusa, pero... Y la culpa y la vergüenza, tenía problemas para dormir, para comer, me sentía estresada todo el tiempo. Y todo eso estaba ahí, recordándome que aún había cosas por sanar y que es un proceso largo. Pero la mejor cosa de todo esto es que escribí a Guru Maharaj sobre toda la situación con toda la situación con Kalpataru, y él inmediatamente me respondió: ven, yo me voy a encargar de ti, ven a quedarte. Y yo sabía que en ese tiempo no tenía dinero y había tratado de conseguir mi visa por 2 veces y había sido rechazada 2 veces. Pero en ese tiempo estaba planeando, ok, no tengo mi visa, pero es Madhuban y iré. En ese tiempo yo vivía en London y pensé en trabajar duro y esforzarme para lograrlo. Entonces yo calculaba medio año, pero en medio de eso comencé a escribirme con Brigu y éramos 2 personas solitarias, y Kalpataru había comenzado su vida bastante rápido, con una dulce devota. Entonces yo tenía en mi cabeza la visión de mi madre, quien incluso cuando mi padre, él
ya había rehecho su vida, ella todavía seguía esperándolo. Su vida solo era esperarlo. Esas tristeza, soledad, y yo no quería eso. Yo pensaba, aún no tengo 40 años, todavía puedo tener una vida, así que pensaba, ok, vamos a Madhuva, pero cuando Brigu comenzó a escribirme, es decir, yo le escribí primero, y una palabra después de la otra, y después él vino a Londres por dos veces, y todas las piezas comenzaron a ponerse en su lugar. Es realmente difícil que personas como nosotras, después de 2 relaciones largas, más o menos en la misma edad, no tan jóvenes, sabíamos que difícil era encontrar personas así en la misma edad, ok, encontrar a alguien que fuera vegetariano, difícil, y que sea Vaishnava, eso es imposible, y que fuera del propio Sangha, eso era como un milagro, y sentimos que estaba funcionando, nos gustábamos en muchas maneras, y teníamos de muchas maneras visiones muy similares. Claro que hubo dificultades, pero sabíamos que esto iba a venir. Sabíamos que teníamos casi 40 y después él tenía que mudarse a Calcuta por su trabajo y yo estaba en Londres y él dijo, ven a Calcuta, vive con nosotros, ven a una nueva experiencia divertida. Así que yo no tenía dinero y él me compró el ticket y dije, ok, es toda una aventura. Tenía un poco de miedo, pero fue maravilloso. Claro que hubo algunos problemas por todo el cambio, adaptarnos, pero para nosotros lo más importante para mí es que él era un Vaishnava y muy serio en su estudio. Y había mantenido su adoración a Sadhguru Gauranga por más de 20 años durante todos los días. También está Radharani, su dulce pequeña hija, que fue todo un desafío para mí porque yo nunca había pensado tener hijos, no pensaba en ser madre, no estaba planeado, pero ella era tan dulce que era imposible no enamorarse de ella. Que ella iba en la escuela ya y al mismo tiempo Brigu recibía Shiksha de Gopananda Maharaj. Él tenía un templo en Calcuta, así que íbamos todos los domingos. Y tenía otro templo en el otro lado de la ciudad. Eran grandes templos, pero muy simples. Como los devotos dormían en algo súper fino, en el cemento. Estaba lleno de brahmacharis. Era un gran templo, pero todo era muy simple y hermoso al mismo tiempo. Y podías ver toda esa energía alrededor. Y te dabas cuenta cómo su vida era tan simple. Y en ese tiempo también fuimos a Brindavan por 2 semanas. Y ese tiempo para mí fue como vivir en el Chaitanya Charitamrita. Realmente había tantas matajis bengalíes que venían y todas estas madres venían por peregrinación a este templo que estaba muy cerca del templo de Mahamohan, que es mi lugar más querido. Y en este templo, en este ashram donde nos quedábamos, todos estos devotos solo estaban sirviendo. Y había algunos devotos que parecían de la descripción de Sri Chaitanya Charitamrita. Y los sannyasis, y había 3 hermanos
que se unieron a la misión cuando eran muy jóvenes. Eran 3 hermanos, los 3 sannyasis. Uno era el que manejaba el nuevo templo en Calcuta, otro era Pujari y el tercero era como un pandit. Pero desafortunadamente supe que había abandonado el mundo por problemas con su riñón. Pero también visitamos muchos lugares sagrados con Gopananda Maharaj, que era como una figura de padre, especialmente para Radharani, la pequeña, que era como quien cuidaba. Había una lectura, una descripción en la cual Mahaprabhu visitaba templos y había un devoto que lo protegía, y así él protegía a Radharani. En Nandagram tengo esta imagen de él deteniendo a la pequeña de 6 años que le tomaba el dedo pequeño. Y todo esto fue realmente impresionante. Y los kirtans eran tan ricos, todo lo que vivíamos. En el templo, en el ashram, había un cuarto en donde Bon Maharaj se quedaba. Y debajo de ese cuarto había un pequeño bhajan en donde él se quedó por años. Fuimos ahí y era un espacio muy pequeño debajo de la tierra, una experiencia un poco claustrofóbica, pero también muy espiritual. Fue realmente impresionante estar ahí y visitar. Así que esa fue mi experiencia en India, y realmente la mejor experiencia, la mejor. Incluso así es tan ruidosa y tanta locura, pero de alguna manera encuentras ese silencio en medio de todo. ¿Por cuánto tiempo estuvieron ustedes ahí? Bueno, ellos ya tenían un tiempo viviendo ahí porque Radharani estaba en la escuela ahí, y yo estuve por 4 meses, así que después regresé a Polonia. Terminé todos los arreglos de mi divorcio que tenían que hacerse en Polonia, y después decidimos ir a Finlandia. Ellos fueron en enero y yo los reuní en Finlandia. Llegué con 3 cajas, así que no tenía mucho. Vine con casi nada, pero he recibido tanto de Brigu que es como ganar para mí la lotería espiritual. Hay solo una cosa que sentí como injusta, porque yo estaba pensando, ok, nos mudamos a Finlandia, pero hay un bonus extra en esto. Voy a aprender mucho de Brigu, voy a estudiar, y también pensaba que Haripriya, la persona más dulce en el mundo, voy a poder tener su asociación, y también voy a tener la asociación de Kamalasha Krishanji. Pero cuando llegué aquí me di cuenta que Finlandia es un país tan grande y que todo está tan lejos, que hay aproximadamente 5 millones de personas en un país tan grande. Así que estamos muy lejos, y me sentí un poco decepcionada por eso. Él no te dio todos los detalles. No quería arruinártelo. Sí, pero él hizo algo. Vino con la idea de hacer en nuestra casa los jueves una lectura del Bhagavad Gita. Al principio era Bhagavad Gita, Kirtan, lectura y Prashadam con los devotos locales, que hay algunos. Vienen de la mayoría de ISKCON, así que algunas veces nos visitan algunos otros devotos de Narayan Maharaj. Así que ahora estamos haciendo la lectura del Bhagavatam. No estoy muy segura porque hicimos una pausa de verano, pero me parece que vamos en el canto número 7.
Así que nos acercamos realmente a las joyas. Oh, qué bien, qué bien. He escuchado a muchos devotos teniendo grupos de lectura del Bhagavatam, en los cuales llegan al primer canto y algo pasa y el grupo vuelve con personas nuevas y hay esa sensación de nunca podemos pasar el primer canto. ¿Qué pasa? Sí, sí, conozco la sensación. Otra cosa que ha sido realmente dulce con Brigu es que él decidió de alguna manera ayudarme a salir de mi zona de confort. Porque nuestra casa no es pequeña, pero no es muy grande. Y él decidió traer a Bom Maharaj. Él se quedó por un poco más de 2 semanas y nuestra casa había programa en nuestra casa y todos los días fueron tan maravillosos de tenerlo aquí, desde tips de cocina. Él corregía, imagina a alguien que corrija a Brigu, pero él lo hizo. Así que hubo algunas correcciones, algunos ajustes que teníamos que hacer, cambiar. Una cosa muy divertida cuando nos vio lavarnos los dientes, porque hay un solo baño y él escuchó un ruido y se acercó a ver y estábamos con el cepillo de dientes eléctrico y nos dijo, ¿qué tan flojos pueden ser para simplemente cepillarse los dientes? Otro día se supone que tenía que ir a caminar, así que yo aproveché para salir a cortar el pasto y él me vio con una máquina y él tenía una gran condición, pero él comenzó a ver lo que estaba haciendo, así que por media hora me siguió por todos lados para ver qué tan buena máquina era y solo movía su cabeza y ese tipo de cosas que fueron maravillosas de tenerlo aquí. Parece que mucho néctar espiritual llegó a tu vida. Poder ir a ese viaje a India, poder tener un tipo de sadhus en tu casa, es realmente impresionante. Sí, me siento como la más afortunada. También con Bopananda Bol Maharaj y los devotos Gaudilla. Realicé una cosa porque estaba luchando con la misma pregunta una vez y otra. Entendía el karma y la reencarnación, había cierta respuesta, pero desde el punto material de vista, sí, es fácil de entender, pero los devotos de Gaudiya Math realmente aman a Bhaktivinoda y personalmente sentía un problema. Filosóficamente podía entender la idea de Anadi Karma, pero emocionalmente no me satisfacía en nada que Krishna nos ponga aquí en este mundo para sufrir. Sentía que era como muy cruel, como tal vez me recordaba a mi padre, el problema viene de ahí, pero emocionalmente esto me costó muchos años de aceptar. Sé que otros devotos tienen el mismo problema, así que por esto amo la postura de Bhaktivinoda, la cual nosotros hacemos o tomamos esa decisión, aceptando estas dificultades como un servicio, y que tal vez nosotros olvidamos a Krishna, lo que desafortunadamente es verdad. Claro que escuché de Guru Maharaj que esto es una estrategia de prédica,
pero para mí funcionó para entender. Yo quizás ya no necesite esto más adelante, pero en aquel tiempo me ayudó mucho esta enseñanza, como esto de que uno eligió estar separado, que uno eligió servir a Krishna. Y yo me di cuenta que Krishna no era un psicópata o algo así, y agradecí mucho a mis devotos amigos que me introdujeron a la lectura de Srila Bhaktivinoda Thakur, y me sentí en un momento que había un tipo de injusticia como de estar aquí. Entonces, por lo tanto, pues me costaba el sadhana. Yo pensaba, bueno, si es un psicópata, porque qué lógica tenga que yo tenga que sufrir tanto para llegar de vuelta a él. Pero bueno, igual si no hay inicio, porque somos anadi karma, entonces siempre he estado luchando en este mundo material. Pero esto me quitó este sentimiento de la injusticia. O sea, ya por sí mismo el sadhana es difícil para mí, pero ya dejó de ser algo injusto, sino más bien difícil. O sea, Bhaktivinoda Thakur me dio esta liberación de pues, esta mala concepción que yo tenía o esta mala interpretación que tenía de la filosofía. Entonces, muchos devotos tienen este tema con la filosofía, con Krishna, basado en tener algún tipo de trauma con sus padres o algún tipo de autoridad en sus personas. O sea, algún tipo de persona autoritativa en sus vidas hace que muchos devotos eventualmente proyecten esto al mundo de la filosofía y es difícil pasar estas pruebas. Ellos luchan mucho por esto. Pero Krishna nos ama, hay que entender esto de que Krishna hace todo por amor, pero nosotros pues simplemente no podemos entender, o sea, hay que darnos cuenta de que hay cosas que uno no va a entender ni comprender intelectualmente, sino solo aceptar desde adentro y estas preguntas llegan una y otra vez y esto interrumpía mi sadhana, esto me daba ansiedad y depresión, pero yo necesitaba escuchar este tipo de prédica. La gracia de Srila Bhaktivinoda Thakur me vino a armonizar. Yo sé que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tenía un devoto, un discípulo, que era una persona de mucho dinero, no me acuerdo el nombre, pero no sé si era mayor que Bhaktisiddhanta Saraswati, pero él sufría depresión. Muchos de su familia habían muerto y Thakur Bhakti no lo conocía. Entonces yo leí la historia de él y él escribió una ofrenda a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y me tocó profundamente, entonces me sentí como, claro, hay una conexión entre la depresión y las preguntas que llegan. Quizás ya en algún momento se han preguntado estas preguntas, como de la forma en la que yo me las estoy preguntando. O sea, relacionadas a Nadi Karma y por qué estamos aquí, etcétera. Entonces, igual me funcionó bien esta Siddhanta y me armonizó. Entonces, claro, hay cosas que no hacen sentido, o sea, en esta, o sea, en nuestra mente, experiencia física y empírica, hay cosas que simplemente no hacen sentido y a veces hay que dejarlo pasar un tiempo si hay estas preguntas que no se responden y simplemente dejarlo en espera y decir después más vendrá la respuesta, o sea, más tarde vendrá la respuesta. Entonces, a veces hay cosas inconcebibles, aspectos achintya de la filosofía y que no vamos a entender apropiadamente y internamente tampoco. Finalmente, sí, un poco los vamos a entender, pero hay cosas que no todo va a pasar por la cabeza, ¿no? O sea, en relación al servicio de Krishna. Simplemente, para entender el Krishna Lila, hay que, pues ya simplemente salir de la mente, de la racionalidad y entenderlo desde otro lado y emprenderlo, o sea, comprender el Krishna Lila, la intención de Krishna, los gustos de Krishna, la danza de Krishna, todo esto es muy complejo y esa chintia. Gracias por compartirnos porque creo que está bien tener nuestras dudas y problemas y si no sentimos, o sea, a veces si estos traumas y estos problemas quedan dentro de nosotros y no los trabajamos, nos van a hacer más daño que el que nos haría trabajarlos, ¿no? Y siento que Krishna va a mandarte ayuda para pues, superarlo, manejar estos aspectos. Si eres un sadhaka genuino, Krishna igual te va a mandar una ayuda para que puedas superar este tipo
de complejidades emocionales, filosóficas y humanas en la vida del sadhaka. Y yo me siento así, dice la devota, siento que Krishna me mandó Anymore. de alguien There que are Krishna escuchó others. mis plegarias y entendió They la are much more posición en que estaba y mandó a Yeah, alguien para but ayudarme. you know, Sí, sin duda, yeah, but that es interesante porque tú sabes que hay obstáculos en la vida de los devotos y muchos nos han compartido esto en las entrevistas. Muchas veces las entrevistas giran en torno a cosas externas, pero hablar de este tipo de retos internos es muy nutritivo y y bueno, sabemos que todos tenemos nuestras luchas internas, ¿no? Todos y todas tienen sus luchas internas y está muy bien abrirnos para hablar de esto. Nos permite compartirlo simplemente de la forma en la que uno lo ha vivido y cómo uno ha lidiado con estas cosas con transparencia y lo que me ayudó quizás a otros devotos les va a ayudar, así como va a haber a otros que no. Entonces, como dice nuestro Guru Maharaj, es un momento donde uno se abre para escuchar y hay momentos donde devotos van a estar abiertos, otros no, y hay veces que hay que esperar a que llegue ese momento, teachable moment, o el momento de enseñanza. Entonces, esta conexión con Gaudiya Math y había algunas cosas que estaban pasando en mi vida, quizás en los últimos 2 años, y completamente Krishnangi, yo empecé a escuchar algunas lecturas de los devotos de ISKCON, como el Wisdom of the Sages, de Raghunath Kapo a Namarasa, incluso antes de que entrevistaran a nuestro Guru Maharaj, yo ya lo estaba viendo y era un fan de Namarasa. Y yo sé que Wisdom of the Sages, Krishna Chaitanya Prabhu y Gopanandini también lo escuchaban porque a veces los veo. Y Krishangi también, yo sé que está allí y quiere ver a nuestros grupos. Son fantásticos devotos, entonces siento de esta forma. También escuchaba mucho a Janavi los miércoles, sus kirtans. Ella siempre comparte unas palabras y escuchar este tipo de relatos me siento que hay gran fe y creo que el tema de que los sanghas cooperen el uno al otro va a pasar en algún momento. Creo que hay que olvidar muchas cosas del pasado. Hay lugar para el perdón y para olvidar los roces que han pasado entre acharyas y misiones. Y es muy interesante cómo hay devotos tan diferentes. Eh, Recuerdo, a ver, un devoto de Narayan Maharaj hablaba de las cosas, de las mismas cosas, pero con un lenguaje muy distinto. Entonces te ponía como en un lugar distinto al escuchar. O sea, tienes que cambiar un poco tu punto desde donde escuchas para entender a devotos que están hablando de los mismos temas que nosotros, pero desde otras perspectivas y otro lenguaje. Gopananda Maharaj cuando hablaba y daba iniciaciones aquí, había un devoto que inició y había algunas cosas o sea que cada devoto en cada misión habla de una forma distinta, con diferentes perspectivas, formas. Entonces el escuchar el néctar de un lado, de otro, me ayudó mucho. Y recuerdo que mi padre alguna vez dijo, o sea, una vez dijo, cuando yo bueno, era muy pequeña, dijo, asegúrate de que estés rodeada por gente quienes son más sabios y más inteligentes que tú, de una forma mejores, para que puedas crecer. Entonces, claro, me estaba hablando de él, como diciendo, estate cerca de mí, que soy más sabio y más inteligente, ¿no? O sea, parcialmente él me estaba diciendo, estate cerca de mí, pero de hecho es un buen consejo, ya que sí es importante estar cerca de gente más inteligente y más preparada de uno. O sea, es un reto, pero es importante estar con gente más avanzada. Y para mí ha sido un gran reto estar con Brigu, ya que Brigu yo siento que es muy avanzado. Como Padmanabha Maharaj cuando llegó a nuestras vidas, él es mucho más joven que yo, pero él da unas conferencias tan tremendas, o sea, él es tan dedicado
en el servicio. Nuestro Guru Maharaj es algo increíble y es una forma en la que yo tengo algo que se ha quedado de mí, de mi relación con mi padre, es que estoy preocupada. I'm worrying too much, and also O sea that que a veces I me am preocupo demasiado y a veces tengo miedo de ser abandonada. this emotion to kind of Entonces, a veces uso esta emoción como para correr detrás de los devotos, o sea, yo sé que los devotos están muy adelante de mí y yo quiero estar en este grupo. Quizás en la próxima vida pueda obtener un guru, pero yo quiero estar en este grupo de devotos. Tengo tanto apoyo y tanta amistad. Bueno, o sea, is always so Bhakti Rasa me apoya mucho en mis dibujos, o sea, la comunidad me alienta mucho a hacer a hacer pintura, like dibujos, so many Shamananda, Sakyarati, muchos devotos de Sudamérica y de Mohini and Annapurna y Mohini, hay muchos, y Madan Mohan, hay muchos devotos que dicen, wow, qué bonita tu arte, etcétera. Entonces esto ha sido muy reconfortante tener estoy muy agradecida. Para mí es como ganar la lotería, ¿no? but I am in good company. Solamente, Really, o sea, it's me siento en really buena compañía. uh, Es muy bueno sentirse así, en vez de sentirse como estoy más adelante que todos y todos me siguen porque yo soy más inteligente o lo que sea. Es muy sano lo que tú sientes. Todos tendríamos que sentirnos así, que los demás están más avanzados que yo y yo pues estoy tratando de llevarles el paso. Pero sí, de hecho es un sentimiento favorable para el sadhaka, este sentimiento de sentirse que uno no sabe mucho, que uno está por detrás del But grupo, otherwise, ¿no? it's good attitude. attitude for sure. So anything that you would like Entonces, bueno, to share ¿alguna otra as cosa que quieras compartir para cerrar el capítulo de esta entrevista hacia ti, be able to para poder, that you would give devotees algún on tipo de consejo que quieras darle a los devotos, pues desde tu experiencia, from your own algo que to leave quieras them with, you know, the como essence. compartir a los devotos, como para compartir un poco la esencia de tu vida y algún consejo. A ver, déjame pensar. Yo pienso que diría lo mismo que dijo mi padre. Trata de estar en buena See, compañía just have enough. porque quizás no tengas suficiente fuerza tú, pero al ver a otros que hacen cosas buenas, quizás quieras ser como ellos, quizás te empapen o el sadhu sangha te transforme, ¿no? Entonces, como cuando yo veo algo, o sea, debería haber una lectura de mi Guru Maharaj cuando pinto o algo de Netflix, ¿no? Entonces, claro, la elección del sangha nos va a influenciar en nuestra vida y en nuestros potenciales y demás. Estate cerca de gente buena, ten buena asociación. Y esta es la gran gracia que nos da Krishna, de que, bueno, yo tuve este consejo desde joven y siempre tuve desde chica esta búsqueda de estar en buena asociación. Y sí, definitivamente uno avanza por tener buena asociación y buena compañía. Esto sí es un hecho. Mi Guru Maharaj dice, o sea, si no tienes amigos, bueno, es difícil avanzar, ¿no? Los devotos son nuestros amigos, la amistad es la forma de hacer progreso, buenas amistades. Para mí esto es lo más importante en la conciencia de Krishna, los amigos, los devotos de Krishna. Esto es lo mejor que me ha pasado. Tengo tantos amigos en mi vida que de alguna forma me traicionaron o no me trataron bien, pero con Krishna, sí, o sea, sí siento la protección de los amigos, el círculo de protección de amistad, como de que me animan a seguir adelante, ¿no? A no sentir culpas y a no sentir estancamientos. Pero sí, es más fácil avanzar en buena amistad. Definitivamente es muy importante. Y no es que uno se sienta mal cuando uno se porta de una manera que quizás no es ideal, pero, o sea, claro, uno se equivoca y demás, pero también es importante perdonarnos, entender nuestros condicionamientos, limitaciones y tener la habilidad de poder avanzar, seguir hacia adelante, porque claro, no ayuda estar remordiéndote, lamentándote, etcétera.
no tiene sentido sentirse lamentación por uno mismo, sentir lástima por uno mismo, victimización, etcétera. Uno no avanza por estar en esa actitud, ¿cierto? Yeah. Entonces, me gustaría, bueno, ¿hay algo más que quieras mencionar antes de que cerremos este diálogo? Nada más viene a mi mente, creo que ya hablé demasiado. Ya siento que se acabó. Ajá. Gracias, muchas gracias por tu historia, por compartir tu vida con nosotros. Put the whole puzzle together. Well, Thank you again for inviting. Gracias a ti por invitarme. One of the wonderful things I like. Es una de las cosas maravillosas que Archana, sí bueno, que digo, qué bueno, hoy voy a ver a Archana, es cosas que me motivan en el día es verte. No se notó tu nerviosismo, fue algo muy bonito, tu diálogo, tu vida, nos entusiasmó mucho. Maharaj estuvo acá, Padmana Maharaj estuvo acá un tiempo y me dio algunas sugerencias para invitar devotos y demás. Entonces, their comfort zone. You have to tell them that. Get out of your comfort tienes que salir de tu área de confort. Sal de tu área de confort. Y yo pensaba en eso también. After this, I will just lie down and I Voy a llorar y me voy a acostar y voy a decir, I wanted to say differently. quizás digo, hoy hubiera dicho esto, hubiera dicho aquello otro, pero me siento satisfecha con lo que hablé. Fue muy bonito escucharte y espero no haber hablado muy rápido. No. Or Guru Vakya. I think that it was very clear. I never have any translation that went. Very inspiring. We have both interpreters speaking at the same I'm sorry. time. I'm sorry. Gosh, sorry. No, Kura finished it. We'll have Guru Vakya. Yeah, can I say something? Okay, so who shall speak? Well, he wants to say something, so go ahead, Guru Vakya. I'm Ya, no, nada más es que estábamos los dos intérpretes hablando al mismo tiempo y nadie escuchaba y nadie entendía, entonces ya. Guru Vakya está hablando algo, Okay. Yo no lo escucho, pero Yeah. bueno, ahí. Okay. Yeah. it's I try to catch up. So Guru, Fully. let me just translate for the devotees that are on Facebook. And so Guru Bhakti was saying that he never can translate 100%. And he's always trying to catch up. So but I'm sure he did a good job. I'm sure he did. I'm sure of it. I think he's a perfectionist. I heard his translations. I checked him a few times during Guru Maharaja's lecture, and he's perfect. Yeah. There's no, tiny. Yeah. Saragrahi, you need to unmute yourself. Mute yourself, actually. And then I can leave. Okay, so Kurt. But there was very good advice, to try to catch up. So I just took it personally. That was good. Like even right now. Can you hear me well? Yeah. Now we can. Yes, we can hear you. Yes. Okay. Yeah, it was very fluid. I got your words. I think I translated with no obstacles, and I'm very grateful that you were so honest. And I mean, I didn't notice at all that you were nervous. It was so fluid and so yeah. I had notes here, so I was following. Yeah, I guess you had some notes because it was actually very systematic, and you actually spoke like you administrated the time in a very nice way. Yeah. So congratulations, and it was very inspiring to hear you. Thank you. Haribol. Thank you. Kura. So Kura was le sharing. decía que Kura was sharing, que se pudo entender perfectamente su conversación y de que se tradujo de manera fluida. Bueno, espero haberlo hecho de esa manera. Y pues le agradecí de su honestidad y haber hablado todo con tanta sinceridad, ¿no? We have a comment
Tenemos un comentario. Holland, such a nice story that you have told with all your teachings. Thank you for your charisma and the way that you naturally inspire. All glories once again. Thank you very much, Annapurna Devi. You are such an inspiration. And dice, gracias por tus palabras, gracias por... O sea, aprecio mucho que comentes y que estés cerca de mí, que gracias por tus comentarios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de los devotos y devotas que están aquí? Okay, so... Okay, sure. Is there anything that you can say, please, about how to connect favorably una afinidad, una afinidad por lo artístico, como decía el Saga? So how to connect let's say, the inner nature of a sadhaka to be an artist, how to connect that inner nature with economical development to sustain yourself? That's the question. Okay, so let me repeat that for the devotees who didn't hear it. Entonces es la pregunta de Braja Haridas de cómo conectarse. Bueno, lo pueden ver todos aquí, es lo que está diciendo ella. I guess the practicalities of being able to make it a financial life. Sí, entonces cómo conectarlo, la naturaleza artística del sadhaka con lo económico, ¿no? Ella dice, me gustaría saberlo, porque para ser honesta, nunca viví de mi arte, o sea, sí tuve algún ingreso, tuve alguna compañía en Finlandia, pero nunca me cubrió económicamente. Entonces, Krishangi una vez dijo que es difícil vender cuadros devocionales y cosas así, ¿no? Y creo que pues, uno no puede ganar mucho dinero de ello. Si yo no tuviera mi mecenas marido que me está sustentando, pues no tendría forma de hacer arte, ¿no? Yo estoy comenzando a trabajar en agosto en unos kindergartens aquí en Finlandia. Entonces, al mismo tiempo, yo voy a intentar recrear mi compañía una vez más de arte. Hay un lugar que se llama Redbubble donde tú puedes subir tu arte y no necesitas imprimir, sino que solo presentas ahí tu arte. Entonces voy a intentar hacer esto por Redbubble, a ver si me funciona, pero no estoy segura realmente, no sé qué tal va a funcionar. No sé, no sé qué decir en realidad porque tampoco soy el ejemplo de alguien que pudo generar dinero de mi arte. Pero para mí siempre fue un poco difícil, o sea, el Chaitanya, o sea, cuando escuchaba a mi Guru Maharaj, hay muchos devotos, muchos nombres, muchos pasatiempos, y dibujar de ello es todo un reto. Y muchos se llaman de una manera muy, o sea, todos se llaman igual, muchos nombres iguales, y a veces me perdía yo en el Chaitanya Charitamrita, o sea, haciendo los dibujos del Chaitanya Charitamrita, y finalmente empecé a leerlo como de una manera más regulada, más constante, para conectarme con las situaciones del Chaitanya Charitamrita y poder como visualizar el lila correctamente, pausadamente, y poder ponerlo en cuadros. Y bueno, yo pensaba, esto es mi seva, porque siempre sentí como, bueno, no soy lo suficientemente buena para ofrecer. Entonces, bueno, voy a seguir con esto. Like so detailed especially with Gaura Lila. O sea, quiero seguir dibujando el Gaura Lila porque es difícil encontrar pinturas detalladas del Gaura Lila, del Chaitanya Charitamrita. Este es un reto que yo estoy tomando y me imagino en algún momento tener muchas pinturas del Chaitanya Charitamrita elaboradas.
Y a veces pienso, bueno, ¿será que algún día sea famosa como Shamarani o algo así? Pero yo sé que no, que simplemente me toca ser una artista más o sea, no tan famosa o algo así. Entonces, la respuesta que da la madre Archana Sidi es, bueno, tienes que encontrar un mecenas o una persona que te sustente económicamente y casarte con él o ella, ¿no? En tu caso. Entonces, claro, por Brigupada que está dándole económicamente apoyo a Sara Grágidas y su esposa, etcétera. Entonces, bueno, Krishna siempre se hace cargo y te va a ayudar. Bueno, entonces esto sería mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Vemos algunas sonrisas por ahí, no vemos muchas preguntas. Entonces, bueno, que menos mal que no hay tantas preguntas. Fue muy bonita tu entrevista. Se nos fue muy rápido la entrevista, ya acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. La siguiente semana la entrevista va a ser con Kanuram Das. Entonces ya tenemos gran expectativa de este devoto paramédico que se acaba de casar. Gracias a todos por estar aquí en nuestra llamada. Es realmente fantástico tener tantos devotos aquí escuchando y apoyándonos en este Sangha. Gracias a todos. Haribol, gracias a los traductores y gracias a los devotos que están desde otros países escuchándonos. Gracias a Kriura. Dzięki, Guruvakya. Gracias a Kriura. Dzięki, Guruvakya. So we'll see everybody soon. We've got lots of nectar and lots of nectar. Nos vemos en Zoom el siguiente mes. Tendremos algunas clases con nuestro Guru Maharaj el siguiente mes. Entonces ya estamos orando por este momento. Haribol.